Pero nos ocupamos de otro de los temas del día y tiene que ver con la aparición de una serie de chats que involucran al ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, Marcelo D'Alessandro, y al presidente de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, Horacio Rosati. Néstor Espósito, tal como nos anticipó, está con el tema. Vamos a intentar explicar qué es lo que pasó y sobre todo poner en contexto. Ayer por la tarde empezaron a circular entre periodistas y redacciones una nueva filtración similar a aquella del lago escondido, cuyo origen es impreciso. No está claro de dónde salió. Sí está claro que supuestamente eso no es legal. No está en el marco de ninguna causa judicial, no hay ningún juez que lo haya ordenado. Alguien chupó esa información, en principio del teléfono del ministro Marcelo D'Alessandro, y la subió a internet. Y a partir de allí se generó toda esta controversia. Los chats de ayer eran mucho menos precisos, mucho menos rigurosos y sobre todo parecían editados, lo cual marcaba una diferencia importante de lo que había pasado con Lago Escondido. Pero también hablaban de situaciones potencialmente delictivas y de personajes muy conocidos. Néstor, los chats, los que vamos a conocer ahora y a partir de lo que se difundió, digamos, públicamente, ¿son chats entre el funcionario de la Ciudad de Buenos Aires y el presidente de la Corte o entre el funcionario de la Ciudad de Buenos Aires y algún referente o persona vinculada a Rosati? El supuesto chat, por ahora vamos a hablar de supuesto porque esto no está acreditado su veracidad, no hay un 100% de certeza de que esto sea así, e insisto, es muy probable que haya partes de esos chats que hayan sido suprimidas, que hayan sido editados. Pero en lo central, el diálogo parece ser del ministro Marcelo D'Alessandro con Silvio Robles, que es el hombre de mayor confianza que tiene el presidente de la Corte y del Consejo de la Magistratura, Horacio Rosati. En el contexto de ese diálogo, que está acotado a una fecha muy reciente, pero que parece insinuar como que hubo más contactos, más diálogos, hay una parte en particular en que hablan sobre un tema de actualidad y de actualidad muy candente, que es el Consejo de la Magistratura. Allí hay una disputa entre dos senadores, uno oficialista, que es Martín Doñate, designado como integrante del Consejo, y otro opositor, que es Luis Juez, que está peleando judicialmente por su banca. ¿Por qué es importante este diálogo? Porque según lo que surge de esto que vamos a ver ahora, el colaborador de Horacio Rosati le dice al funcionario de la Ciudad de Buenos Aires, le da un análisis de la situación y le explica además qué es lo que debería o podría hacer en el contexto de la disputa judicial que tiene que resolver la propia Corte Suprema. Te consulto, ¿esto podría ser calificado como qué? ¿Como un tráfico de influencias? Digamos, ¿cuál sería el delito en función de la difusión de los chats? De movida, si esto fuera efectivamente cierto, es una causal de recusación para el presidente de la Corte porque uno de sus colaboradores le está dando a la contraparte consejos sobre una causa en trámite que tiene que resolver la Corte. Y después hay una serie de delitos potenciales que podrían ir desde el tráfico de influencia y de ahí algunos más vinculados con incumplimiento de los deberes de funcionario público, abuso de autoridad, etcétera, etcétera. Vamos a ver qué es lo que pasa concretamente con esta parte. Esto es lo que dijo Martín Soria ayer, que es lo que termina poniendo en superficie toda la historia. Hasta este momento prácticamente no se había publicado nada, pero Martín Soria lo que termina haciendo es publicar este chat en el que habla del diálogo entre D'Alessandro, ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires, y Silvio Robles, mano derecha del Supremo Rosati, confirmando, dice él, lo que siempre denunciamos, que esta Corte Suprema dejó de hacer justicia para hacerle favores políticos a Juntos por el Cambio. Martín Soria, el hasta ahora único ministro del Gabinete Nacional que hace referencia a la difusión de estos chats. Sí, hubo otros funcionarios del Gobierno Nacional y de la provincia de Buenos Aires. Sí, Ayer en Desiguales, legisladores del Frente de Todos también se subieron a esta historia. A ver, ¿qué es lo que supuestamente le dice Silvio Robles a Marcelo D'Alessandro? Le cuenta, después de la designación de Martín Doñate para el periodo 2022-2026 en el Consejo, le cuenta la lectura jurídica sobre esa designación y por dónde se la podría llegar a atacar. ¿Lectura jurídica qué significa? Argumentación. Argumentación. Digo, ¿qué argumento dar en el marco de un expediente en el cual Luis Juez está diciendo esa banca que le dieron a Doñate no es para él, es para mí? Bueno, ¿cómo se justifica
justifica esto ante los tribunales? Aquí hay una base argumental de qué es lo que se podría decir. ¿Se dijo esto? Sí, claro. Parte de esta argumentación fue utilizada al momento de pedir por parte del Luis Juez quedarse con esa banca. En esa cuestión, además, hay una sugerencia a dónde se podría presentar. El reclamo de juez tiene dos instancias. Una es la primera instancia del Fuero Contencioso Administrativo Federal, una jueza de primera instancia que en estos días falló en contra del juez. Y la otra instancia es un pedido de per saltum que hizo el propio juez para que la causa tramite directamente ante la Corte Suprema. En estos chats aparecen las dos alternativas. Dice, esto puede ir o por el lado de la primera instancia o directamente ante la Corte, que es el que tiene el expediente y en definitiva tiene la decisión. Le está diciendo, según lo que surge de aquí, un colaborador de Rosati a una de las partes en el litigio. Y volvemos a hablar del Consejo de la Magistratura, del que cuando comenzamos a hablar a principio de año decíamos, bueno, este organismo, esta entidad, de la que mucho no sabemos, mira hasta qué punto ha llegado la disputa entre oficialismo y oposición relacionada con un ente como el Consejo de la Magistratura, ¿no? Y además que por esta cuestión en particular, la disputa por una banca en la representación de los senadores, hoy el Consejo está virtualmente paralizado. Por ejemplo, por esa parálisis no puede analizar la situación de los 4 jueces que viajaron al Lago Escondido, que tienen un pedido de juicio político que no avanza y no puede avanzar porque el Consejo de la Magistratura, por episodios como estos, está hoy paralizado. Es de eso de lo que estamos hablando. Y hay repercusiones políticas, muchas repercusiones políticas, más allá del ministro de Justicia al que hacíamos referencia recién. También el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, que a través de sus redes sociales indicó: acabo de conocer los obscenos mensajes que se filtraron nuevamente del ministro de Seguridad de Larreta, el señor D'Alessandro. Es un escándalo, es un enchastre, y aparece por allí también parte de la copia de lo que recién estábamos compartiendo con Néstor Espósito. En un ratito también vamos a estar compartiendo con ustedes lo que han indicado diputados y senadores del Frente de Todos a propósito de la difusión de estos chats y de lo que políticamente implica para el oficialismo. Marcelo D'Alessandro, del que en algunos sectores ya han pedido abiertamente la renuncia como ministro de Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires. En un ratito vamos a seguir con este tema porque también hay otra gente involucrada, ¿no?, en los chats. Sí, y además hay una situación muy confusa, cuanto menos vinculada con el sistema de tránsito de la Ciudad de Buenos Aires, estacionamientos, las aplicaciones para encontrar estacionamiento en esta atiborrada de autos Ciudad de Buenos Aires. En un rato también vamos a mostrar algo de eso.